No había forma de incorporar la música, que era algo que nosotros no habíamos tenido antes en ninguna cátedra Bolaño, si no era en una forma lenta, para que ustedes vieran cada una de las etapas, para que absorbieran esto, que tanto la presentación literaria como la crítica académica también puede absorber otras artes. Y eso es gracias a uno de los invitados que tenemos hoy día. Por lo general, las cátedras Bolaño se constituyen de un invitado extranjero. Muchas veces viene del sector de las letras, un escritor. A veces son autores críticos, filósofos. Hemos tenido también, bueno, astrónomos acá, pero por lo general son escritores. Y también un presentador que viene del ámbito nacional. En este caso, la música se la debemos a la presentadora, a Rubí Carreño, que es profesora de la Universidad Católica, directora de la revista Taller de Letras, autora de importantes libros de crítica literaria, quien hoy día va a presentar a Yuri Herrera, un escritor que aún todavía la crítica se refiere a él como joven, cosa que nos da bastante esperanza para gente que nació dentro de la misma década que él. Y él viene de México, en este minuto está trabajando en Estados Unidos, acaba de doctorar allá, ha publicado 2 novelas, ya ustedes están familiarizados con esas novelas, pues sus portadas han sido proyectadas en el telón de fondo. Trabajos de este reino y señales que anteceden el fin del mundo. En esta ocasión ha sido posible gracias a la colaboración de 3 instituciones, que en fondo son 3 grupos humanos que hay detrás. Agradecemos, por tanto, a la Universidad de Stanford con su programa en Chile, quien ha tenido la generosidad de traer a Yuri. Y luego también a la Universidad Católica, que en conjunto con la Universidad de Portales, en la Cátedra Bolaño, han compartido a este invitado, cada uno exprimiendo este fruto para sacarle un jugo distinto. Hoy día lo que nosotros vamos a escuchar es una conferencia de la Cátedra Bolaño, antecedida por la presentación de Rubí, quien ha decidido, como les dije, incorporar a músicos dentro de este lenguaje. Muchas gracias por venir y espero que lo disfrutemos todos. Buenas tardes. Solo quiero darle las gracias al querido Rodrigo Rojas y a la decana de Letras. Y voy a contar el corrido de Herrera. Esto les va a dar la oportunidad de hacer el chiste de que escribo mejor de lo que canto, cosa que por supuesto me beneficia. Y vine con los animales. Dice Crosswhite que para hacer un grupo de narcocorridos o de corridos hay que ponerle un nombre de un animal y ponerle del norte. Entonces yo escogí los animales más revolucionarios que tenemos por el momento, entonces me acompañan los pingüinos del norte. El corrido de Herrera. Voy a cantar un corrido con mi palabra sincera, los versos que compusieron al señor Yuri Herrera. El escritor aclamado llegó con canto fecundo, son los trabajos del reino, señales del fin del mundo. Es una rebelde, su padre un gran caballero de la nada ya en Hidalgo. Hicieron de oro ese suelo,
Le pregunté a doña Elena cuando escuincle cómo era, de sangre muy agitada, pero muy quieto por fuera. Corre y se va corriendo, el niño se hizo cantor, le dicen que por la boca muere el que canta mejor. El joven sabio responde con el sol que lo ilumina, solo, solo yo me quedo, de los pobres la cobija. Vuela, vuela, pajarito, se aleja de rama en rama, llegó a la muerte y le dijo: eres tílica y muy flaca. Aquí les dejo el corrido del mentado Yuri Herrera, el que es revolucionario puede vivir donde quiera. Gracias. Muchas gracias. Puro cariño nomás, ¿ah? Ahora me pueden decir la catedrática del ritmo o la rancherita académica. Bueno, son varias las historias que se dicen o cantan en torno a Yuri Herrera, que odiaba a la cantante que lleva su nombre, que cocina los mejores chilaquiles rojos que puedes encontrar dentro y fuera de México, que le gusta el triste de José José, un poco más que al resto de los mexicanos, quizás con la esperanza no tan secreta de que las mujeres le lancen rosas imaginarias y los hombres se conmuevan cada vez que lo lean. La verdad es que salvo los chilaquiles, nada de eso importa demasiado. Como siempre, lo que vale son los libros. Los trabajos del reino y señales que precederán al fin del mundo corresponden a esos que han podido ayudarme a vivir, como diría José José. Las novelas de Herrera, como toda buena literatura, admiten una variedad de lecturas y de lectores. Los que buscan una espectacularización de la violencia quedarán tímidamente satisfechos. Los que quieran encontrarse con México y su gran tradición literaria, leerán no solo una comala desplazada un poco más allá del Gran Chilango, sino que una novela, como los relatos de Rulfo, tan vanguardista como popular. Textos en la que la dignidad es protegida, exaltada y finalmente se convierte en belleza, y en el que el país de origen queda en su literatura nacional, en este caso en Rulfo como sustrato, como tierra. Desde el piso de tierra y la carencia, los lugares del apartheid latinoamericano, los personajes de Herrera se llegan al poder en pos de la supervivencia económica y afectiva. El tránsito desde la cantina al reino que hace el artista y de la citadina al país de los gabachos por parte de Maquina supone el ejercicio de múltiples talentos, entre ellos intervenir la realidad a través de los dominios perdidos de la palabra. Sin embargo, una vez que se arriman a la buena sombra que cobija al nopalito con tunas, junto con saciar el hambre, pierden la posibilidad de expresarse con libertad. Las palabras empiezan a pesar, a medirse, como si fueran coca, plomo, plata. Pareciera ser que para el poder omnímodo la boca del pobre come o habla. Maquina, neomalinche, redimida y bien amada por el narrador, habla 3 lenguas y en las 3 sabe callarse. Para el narcorrey de los trabajos del reino, el artista es un soplido, una puta caja de música, una cosa que se rompe. Y ya, pendejo. Los personajes de Herrera son personajes disque subalternos, que hablan varios idiomas, escriben, cantan y leen constantemente la realidad, pues en ello radica su supervivencia. El padre le dice al lobo que abrace el acordeón, porque ese es su pan. El poder violento fija los tiempos, los espacios y puede darte o quitarte el nombre. Estar cerca te alimenta, pero te mata. Es lo que le pasa a Maquina, que deja los murmullos de Comala por un silencio anunciador de la muerte, donde no hay espacio para las melodías de infancia.
Los trabajos del reino puede leerse como una novela de formación de artista, pero también como un corrido. Es decir, una canción narrativa que hace pública una noticia y una enseñanza. La relación entre los corridos de la Revolución Mexicana y los narcocorridos no es el paso del caballo al auto, como sugirió una musicóloga un tanto literal, sino la exaltación de una masculinidad rebelde, capaz de dar un golpe, también literal, en la nariz del que se quedó con la tierra de Juan. Narco y gabacho, como ideologemas, comparten el dinero mal habido, las armas, la prensa y el poder de destruir al otro. Son los hijos de la Santa Muerte. Fijan los espacios, los tiempos, pero no crean. El poder, el que no puede hablar por sí mismo, por ello necesita cortesanos, artistas, porque la violencia es un no lenguaje, es reiteración y negación de la subjetividad propia y ajena. De hecho, para el narcorrey, conversar es meter un par de balas. El secreto a voces de estas masculinidades chingonas, para usar una expresión, digamos que pasiana, es que no engendran, como canta a los cuatro vientos el artista en el corrido que lo pone en desgracia y que a la vez lo redime. El artista más que rebelde es revolucionario, en tanto puede expresar una realidad nueva, encontrar una salida, más allá de todos los interdictos, y siempre puede hacer uso del recurso popular más válido, la capacidad de decir que no, también en varias lenguas y como todo proletario también pueden hacer para semilla. Por eso creo que los que más van a apreciar estas páginas serán los que quieren encontrarse en los libros, toda vez que son reflexiones de las relaciones entre el arte y el poder. No es extraño que Maquina, Lobos y El Perro, la revista que dirige Yuri, aludan a la posibilidad de echar a perder la máquina a través de la escritura, cambiando el acento y agregando una K, o ser un animal que, llegado el caso, también es capaz de morder la mano que le da de comer. Muchas gracias. No sé por dónde empezar. Esta es sin duda la bienvenida más bella que se me ha dado nunca. Y de por sí yo estaba muy contento de llegar a Chile. Yo vine a Chile una sola vez antes, en 1997, y tenía muchas ganas de regresar, y estoy muy contento de regresar en estas condiciones, con un país que creo que ha cambiado muchísimo, y además con esta calidez que he sentido desde hoy en la mañana que estoy acá, pero lo de ahora sí que era verdaderamente previsible, ¿no? Gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Esto que voy a leer es un texto político, es parte de una investigación que estoy haciendo en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, que tiene como objetivo averiguar cómo funcionan los distintos discursos en torno a la criminalidad en el México contemporáneo. La primera parte de esta investigación, de hecho, va a aparecer en Taller de Letras y tiene que ver con cómo el gobierno articula su discurso en torno a la guerra contra las drogas, cómo reacciona la prensa y cuál es la responsabilidad de la literatura frente a esto. Esta segunda parte tiene que ver con cómo se articulan los espacios en este contexto. Entonces, se llama Semántica del Luminol. ¿Qué hay en la escena de un crimen? ¿Cuál es la clase de espacio que se crea cuando se extiende a su alrededor una cinta amarilla? El lugar que previamente podría haber sido una banqueta, una habitación o una oficina, de súbito se convierte en un espacio codificado por el derecho y taxonomizado por distintas disciplinas científicas. La cinta amarilla no hace justicia ni señala culpables, ni entraña promesa alguna para las víctimas. Lo que sí hace es dejar testimonio de que el derecho ha registrado lo sucedido y lo ha descompuesto para los fines que le convengan. Es por esas dos circunstancias, la toma de nota del crimen y la ausencia de una garantía de justicia, que pareciera que México está enmarcado hoy en día por una larguísima cinta amarilla. Trataré de desarrollar una hipótesis sobre lo que esto implica. Si algo es seguro hoy, es que en México contamos los muertos. Los contamos diariamente y luego los agrupamos por semana, mes, año, sexenio. Comparamos las estadísticas de nuestros muertos con las de otros países y otros tiempos.
Hacemos planos que indican dónde aparecieron los muertos y a veces dónde desaparecieron cuando estaban vivos. Planos que indican dónde hacen negocios los responsables de tantas matanzas. Planos de sus disputas. Planos de las regiones donde siembran o por donde transportan lo que cultivan. Y de algún modo, todo esto es casi satisfactorio, porque advertimos lo que sucede. Casi podemos convencernos de que las estadísticas y los mapas nos permiten entender lo que está pasando y hacia dónde nos dirigimos. Aunque la inmensa mayoría de los asesinatos en México queden impunes, 98%, según el activista Javier Sicilia, entre 80 y 90%, según otros estudios, su existencia queda registrada. ¿Qué hacer con ese dato? ¿Qué se puede concluir de la afirmación implícita? No resolvemos casi ningún crimen, pero sabemos que el crimen sucede. Evidentemente que la impunidad no es un accidente, sino un fenómeno administrado con diligencia. Para dilucidar la naturaleza y los efectos de la impunidad en la vida cotidiana, es necesario mirar bajo otra luz el proceso social en que la violencia se inscribe. Algunos de los rastros que pueden ayudarnos a descubrir hacia dónde se dirige este proceso son rastros lingüísticos. Ciertas expresiones clave utilizadas para referirse a los espacios, así como las tentativas de algunos actores de gestionar este lenguaje. La importancia de estos rastros suele pasarse por alto frente a la urgencia de atender la violencia física, pero ahí están y es posible localizarlos observando las perturbaciones que causan a su alrededor. Por ejemplo, el esfuerzo público por no nombrarlos o el acto de nombrarlos solo para prohibir su existencia. Me desvío por un momento para explicar esto. Pienso en el Appendix Probi, la lista que alguien hizo de formas incorrectas del latín, probablemente en el siglo IV. El documento es importante porque preserva para la posteridad justamente lo que quiere corregir. Si lo consultamos ahora, no es para leer las formas correctas del latín, que pueden encontrarse en cualquier manual, sino porque ahí hay rastros de lo que están haciendo, la lengua que efectivamente se hablaba en la calle, el latín vulgar. Una función parecida a la del Appendix Probi es la que cumple el Acuerdo de los Medios para no promover la violencia, firmado por 715 medios de comunicación, convocados por los dos grandes monopolios televisivos y varios periódicos de circulación nacional, entre los cuales no estaban los medios más críticos a izquierda y derecha del espectro ideológico mexicano, La Jornada, Proceso y Reforma. El acuerdo, firmado el 24 de marzo de 2011, plantea la necesidad de una estrategia de comunicación ante las distintas amenazas del crimen organizado. Entre ellas, convertirse en instrumentos de propaganda, para lo cual se propone establecer ciertos mecanismos precautorios. Dice así, cito: en la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, los medios debemos evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e incluso a ser imitados. Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos, no convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia. Fin de cita. ¿Por qué este ejercicio de reinvención de las reglas del periodismo? Este no es un pliego de buenos propósitos para conjurar lo que en alguna desaforada fantasía a alguien se le ocurrió que podía suceder. Es el reconocimiento de algo que ya está sucediendo y de que es necesario tener control sobre ello. Pero como el acuerdo no establece mecanismos para verificar su cumplimiento, no es un acuerdo vinculante, sino un gesto de autoridad parecido a la cinta amarilla alrededor de la cinta de la escena del crimen. No puedo cambiar esto, pero puedo codificarlo en mis propios términos. Otro ejemplo sobre la disputa simbólica que se da en paralelo al conflicto armado es el eterno retorno de la censura. Desde hace algún tiempo, diversos políticos han intentado prohibir que se escuche por la radio o se interprete en vivo cualquier canción que, a su juicio, exalte la criminalidad y promueva la delincuencia. La más reciente escalada de histeria censora
comenzó con la aprobación del 3 de mayo de 2011 en el Congreso de Chihuahua de un dictamen que, cito, prohíbe la promoción en radio y televisión de artistas que interpreten narcocorridos e impide su contratación para eventos públicos. El dictamen considera que los llamados narcocorridos exaltan a los narcotraficantes como héroes entre los residentes. Fin de cita. 2 semanas después, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, expidió un decreto prohibiendo la difusión de música sobre el narcotráfico. Decreto que, curiosamente, incluyó dentro del reglamento de fiestas. Este prohíbe la difusión de canciones donde se hable del crimen organizado y la presentación de artistas de este corte musical en bares, cantinas, centros nocturnos y sales de fiesta. A los establecimientos que no cumplan con este criterio se les cancelarán los permisos y licencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, literalmente, para tener derecho a vender y consumir la droga legal que es el alcohol, es necesario abstenerse de cualquier mención a los vendedores de drogas ilegales. Lo que se protege no es la salud de los ciudadanos, sino el monopolio para decidir cuáles drogas son permitidas, y la manera de hacerlo es negando la existencia de los que las venden. Meses más tarde, el 9 de noviembre pasado, la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad en comisiones reformar los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para sancionar con penas de 1 a 3 años de prisión a quien incite al delito, lo cual incluye a los narcocorridos como una manifestación de simpatías por el crimen organizado. Y justifica la decisión ante el uso de discurso como herramienta de poder entre los actores involucrados en la actual crisis de seguridad y violencia. Hace apenas unas semanas, el gobierno de Chihuahua vetó la participación de los Tigres del Norte en la ciudad por hacer referencias al crimen organizado. La reforma aprobada en comisiones no ha sido llevada al Pleno y los corridos son un género que goza de cabal salud. Pero de nuevo, aquí lo relevante no es tanto el éxito de la censura, sino el gesto prohibitivo, la reducción del problema a un fenómeno que puede combatirse con acuerdos editoriales o decretos sobre lo que conviene escuchar. Y por supuesto, la manera en que nos referimos a la violencia debe ser criticada, pero estos gestos no son el equivalente de un ejercicio crítico, son el intento de opacar un estado de cosas que se puede intuir detrás del lenguaje. La censura no detiene la violencia, solo aspira a controlar cómo es simbolizada. La violencia, cuando no se halla en posesión del derecho, dice Walter Benjamin, representa una amenaza para el derecho, no por los fines que persigue, sino por su misma existencia por fuera de él. Lo que aquí presenciamos es una batalla simbólica por decidir cómo, cuándo, en qué términos la violencia puede ser instauradora de derecho. Vamos a ver algunas formas en que tanto el Estado como el crimen organizado participan en esta batalla. El gobierno mexicano ha construido metáforas que funcionan orgánicamente con su decisión de concebir al país como un campo de batalla. Dice Gustavo Garrio, cito, que esta guerra sin adversario preciso, me refiero a la ausencia de una fuerza estatal identificada como adversaria, con un ejército regular y reconocido como beligerante, provino de la decisión política de transformar el enfoque sobre un conflicto cierto, pero hasta 2006 entendido como parte de la normalidad corrupta del Estado mexicano, el narcotráfico y el crimen organizado, en un asunto de legitimidad que cohesionaría al Estado y a la sociedad en función del enemigo común e indeterminado. Fin de cita. Parte del entramado simbólico que sostiene su legitimidad incluye afirmar constantemente la virilidad del comandante en jefe. Tal vez por eso el presidente Calderón se ha hecho retratar en uniforme militar en varias ocasiones, y por eso es que sintió la necesidad de aclarar por qué, en la puesta en marcha de la tercera Semana Nacional de Salud, portaba un moño rosa en la solapa. Dijo textualmente: como es el primer evento de salud que hago este mes de octubre, me puse mi moñito color rosa. No vayan a pensar otra cosa. Es porque el color rosa es un distintivo que se usa en el mes de octubre para que sumemos esfuerzos todos, no solo las mujeres, todos, para luchar contra el cáncer de mama en las mujeres. No vayan a pensar otra cosa.
No vayan a pensar que soy poco hombre. No vayan a pensar que me estoy ablandando. El comandante en jefe quiere mantener bajo control hasta la más chabacana de las connotaciones que pueda tener su indumentaria. Su preocupación por un prejuicio adolescente quizá tenga que ver con la homofobia omnipresente en la derecha mexicana, pero acaso tenga más que ver con el rechazo a que se cuestione su jerarquía en tiempos de guerra. Para el primer hombre de la nación, sus gobernados deben tener confianza en quien los conduce y convencerse de que las cosas no están tan mal, para entonces sufrir menos. Algo así puede desprenderse de lo que dijo apenas unos días antes, cuando declaró ante publicistas y comunicadores que México enfrenta un problema de autoestima y que solo podrá resolver sus problemas con una actitud positiva. Explicó: si todos en una sociedad se convencen de que no hay crecimiento, de que las cosas están del cocol, de que solo hay fracaso, esa sociedad va a ir necesariamente al fracaso. El discurso oficial acude a la retórica belicista cuando es necesario exigir unidad nacional y cuando la población muestra desconfianza, la tacha de derrotista. He ahí un problema: construir la epopeya nacional con un pueblo que no está interesado en ser su protagonista. Y es que contar la historia, así sea la historia inmediata, es una labor de invención que requiere ajustar los hechos en una narrativa coherente, lo cual es particularmente difícil cuando el Estado no ha podido o no ha querido ser eficaz en el combate al crimen organizado, ni consigue transmitir la idea de que sus acciones son por el bien de la patria. El héroe que nos ha tocado no se avienta desde el castillo de Chapultepec, envuelto en la bandera, ni expulsa a los invasores y restaura la república. Este héroe, cuando la retórica de la guerra no funciona para simbolizar adecuadamente la violencia cotidiana, execra los moños rosados y fustiga la depresión de sus gobernados. No importa, el objetivo es el mismo: identificarse con ciertas imágenes que le reporten legitimidad para lo que ha hecho y lo que está por hacer. Como dicen Schmidt y Schroeder en Anthropology of Violence, cito: la violencia produce experiencias únicas que son mediadas culturalmente y archivadas en la memoria colectiva de una sociedad. Estas representaciones forman un importante recurso para la percepción y legitimación de futura violencia. No existe recurso más importante para una ideología de la violencia que la representación de la violencia pasada, de los muertos pasados y del sufrimiento pasado. Los hombres de negocios del crimen organizado también participan de la batalla simbólica. La paulatina aceptación del léxico surgido dentro de sus prácticas es parte de la instauración de derecho que supone su violencia, aun antes de que las instituciones o las normas legales reflejen el cambio. Uno de los elementos que habilitaron la popularización de su vocabulario tiene que ver con la manera en que ha cambiado el negocio del narcotráfico en las últimas décadas. Si durante el régimen priista el narco funcionaba a través de cacicazgos regionales coordinados por un capo que organizaba, conciliaba y negociaba con el gobierno central, a partir del inicio de la transición democrática, este acuerdo se rompió. Y con la atomización de los grandes grupos vino una disputa por los territorios de cultivo, industrialización y transporte de los estupefacientes. Quisiera acotar nada más que aunque se sigue utilizando todavía generalmente la palabra cártel o cartel, como dicen los colombianos, para referirse a los principales organizaciones criminales en México, la estructura que denominaba un cártel como una cierta estructura jerárquica que trataba de monopolizar un mercado y que acordaba con grupos similares los precios, los modos de producción, los modos de transporte. Esta estructura ya no existe tal cual, ¿no? Tal como voy ahora a describir un poco, esta estructura ha cambiado y también tenemos una variedad muy distinta de formas de organizarse de los grupos criminales, ¿no? Dice Renato Ravelo en su libro Los Capos, las narcorrutas de México, que, cito, a semejanza de los corporativos empresariales, algunos cárteles de la droga abandonaron el regionalismo que los caracterizó en las décadas de los 70 y los 80 para emprender la conquista de nuevos territorios. Dispuestos a crecer y a dominar el mercado, eliminaron a sus rivales, tejieron alianzas,
fortalecieron sus cercos de protección y modificaron sus estructuras. Las organizaciones piramidales se transformaron en consejos y gracias a su diseño horizontal, mediante la colocación de células o piezas, todas ellas reemplazables, que al mismo tiempo formaban parte de una cadena cuyo principio y final se dispersa en la amplia red de complicidades, ampliaron su presencia en la República Mexicana. Fin de cita. El término narcorruta define esa transformación. Ya no se refiere a algo que sucede en lugares aislados, sino a las arterias por las que se está dando una de las prácticas del nuevo orden político-económico en México. Las narcorrutas enlazan ciudades, ponen en contacto agentes económicos, son la huella del dinamismo del negocio del narcotráfico, que a su paso deja un rastro de fosas comunes, poblaciones intimidadas, autoridades desautorizadas. Las narcorrutas están cambiando los ritmos de la vida cotidiana y el sentido mismo del espacio público. Son las cicatrices dejadas por la imposición de una práctica económica despiadada que cuenta con infinidad de cómplices. El espacio correspondiente a la narcorruta es la plaza. Hoy en México hablamos cada vez más de plazas en lugar de hablar de ciudades, pero no de la plaza como sinónimo del ágora, no como un espacio público en el que nos reunimos a discutir o a intercambiar bienes en igualdad de circunstancias. La plaza de la que hablamos hoy es lo opuesto, es la plaza en su sentido militar y la plaza como el espacio privatizado violentamente, concebido como nicho de negocios que debe ser ocupado a cualquier costo. Párrafos como este a continuación, aparecido en la revista Proceso hace unos meses, son ya parte del léxico franco en el periodismo mexicano. La nota habla de una balacera y la represalia que lo siguió en una ciudad de la región de la Huasteca. Cito. Las dos matanzas son el episodio más reciente de la disputa que desde hace 2 años mantienen los sicarios del Cártel del Golfo y sus antiguos aliados de los Zetas por la codiciada plaza de Tampico. Fin de cita. No es sorprendente que el nuevo sentido de esta palabra haya sido tan rápidamente adoptado en México, considerando que según el investigador del ITAM, Edgardo Buscaglia, 71.5% de los municipios del país se encuentran capturados o bajo control del crimen organizado, o que según datos de la Procuraduría General de la República, la violencia asociada al narcotráfico ha impactado al menos a 52% de los municipios del país. Otro dato ilustrativo. El 27 de octubre de 2011 se dio a conocer que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 19 de las 50 urbes más inseguras del mundo son mexicanas. De esas, la número 1 resultó ser Acapulco, desplazando al segundo lugar a Ciudad Juárez. Ambas ciudades emblemáticas para hacer negocios en México. Un lugar que resume las características de una plaza en este estado de cosas es San Fernando, el municipio más grande del estado de Tamaulipas, ampliamente comunicado con vías que llevan hacia Monterrey, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria. San Fernando tiene la laguna salina más grande del país y enormes yacimientos de gas en la cuenca de Burgos. Es también el municipio donde se han encontrado más fosas clandestinas. Una médico de la localidad declaraba hace poco más de 2 meses. Las enfermedades aumentaron. Subieron los casos de diabetes, de hipertensión, de depresión, de crisis nerviosa. La gente ha engordado, su rutina cambió. Cada que me llega un paciente y comienzo a hacer su historia clínica, veo cómo todos somos víctimas de la violencia. La gente llora al contarme que no estaba enferma, pero que cuando le mataron a un hijo, le desaparecieron al esposo, comenzaron sus problemas de salud. Yo misma estoy enferma, tengo una fuerte depresión, quiero irme, pero no puedo, aquí está mi casa, mi trabajo y todo. Quizá uno de los espacios más siniestros del nuevo imaginario es designado por 2 palabras que no han cambiado, pero que tienen nuevas connotaciones. Puente peatonal. El puente peatonal es ese espacio que daba continuidad a la ilusión de que las urbes son todavía espacios caminables. El recurso que tenían los ciudadanos de a pie para burlar la hegemonía de los automóviles. El puente peatonal aspiraba a preservar la escala humana de la ciudad, pero hoy es uno de los más conspicuos frentes en la batalla simbólica en curso. En ellos,
Los cárteles suelen colgar mantas para dejar mensajes destinados a otros grupos criminales, al gobierno, a los ciudadanos o a todos a la vez, invariablemente clamando por la comprensión de sus motivos. Ejemplifico con algunas noticias recientes. El 12 de diciembre de 2011 aparecieron en Ciudad Juárez mantas aclarando que un supuesto accidente de tráfico en realidad era una represalia contra un chofer al servicio del Chapo Guzmán. El 11 de enero de 2012 fueron colgadas en diversos municipios de Michoacán 25 mantas del cártel de los Caballeros Templarios en las que se deslindaban del asesinato de 13 personas cuyos cadáveres aparecieron en Zitácuaro. Declaraban su inocencia y aún pedían el apoyo del poeta Javier Sicilia, el poeta líder del movimiento por la paz con justicia y dignidad. El 3 de febrero, en Acapulco aparecieron mantas firmadas por un grupo denominado Los Guerreros, en las que anunciaban una limpia en Acapulco que consistiría en expulsar por igual a policías federales, militares y los cárteles de los Zeta y los Beltrán Leiva. Se ha criticado mucho la difusión que en los diarios se hace de las narcomantas, argumentando que se les concede una credibilidad automática cuando no se conoce a ciencia cierta quién las hizo y porque al hacerlo se les concede a estos indeterminados criminales la categoría de interlocutores. Son cuestionamientos no solo legítimos, sino necesarios, inscritos dentro de la batalla por nuestro imaginario. Pero más allá de la facilidad con la que algunos medios deciden creer los mensajes enviados por el narco o por alguien que se hace pasar como narcotraficante, es relevante que la posibilidad de que las mantas provengan de los carteles no sea cuestionada, porque además hay casos que no dejan lugar a dudas sobre la seriedad de los remitentes, esto es, cuando las mantas se acompañan de cadáveres. El 20 de septiembre de 2011, por ejemplo, con los cadáveres de 35 personas encontrados en 2 camiones en una de las principales avenidas de Boca del Río, Veracruz, había una manta pidiendo a la gente inocente que no pague más extorsiones y diciendo que esto le pasaría a los zetas que no se fueran de Veracruz. El 24 de noviembre de 2011, el mismo día que daba comienzo a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 26 cadáveres fueron abandonados en los alrededores de la glorieta Arcos del Milenio con una manta que, como de costumbre, afirmaba que esa acción no era contra la población civil, sino contra el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. La manta la firmaba atentamente, de verdad, atentamente Grupo Z, y especificaba el único cártel no informante de los gringos. Los responsables de estas masacres se diferencian de los de tantas otras en que no solo no quieren ocultar lo que hacen o acusar a sus acusadores de estar mintiendo para construirse como interlocutores legítimos, sino que es junto con las pruebas de su crimen que pretenden erigirse como interlocutores. Se declaran protectores de la sociedad civil, señalan los delitos de otros criminales, mientras arrojan cuerpos descuartizados. La combinación de ambos mensajes define claramente el cambio en estos espacios. Aun cuando no nos crucemos cotidianamente con los cadáveres y las mantas que los acompañan, unos y otras ya están en nuestro imaginario. Y el mensaje resultante es: acostúmbrate, es por tu propio bien. El prefijo narco, entonces, tiene tras de sí todas esas imágenes y también un mensaje orwelliano sobre las bondades del horror. Si hace un par de décadas alguien usaba la palabra narcofosa, podría haberse pensado en un hoyo repleto de drogas. Hoy, inmediatamente, nos remite a cuerpos torturados y enterrados de cualquier manera, porque ya tenemos las historias de las fosas clandestinas aparecidas en San Fernando, en Acayuca, en Veracruz, en Durango. La BBC reporta que tan solo en la segunda mitad de 2010 aparecieron 69 cadáveres en 5 fosas en Nuevo León, 41 más en Michoacán, 39 en Coahuila, 35 en Morelos, 2 en Sinaloa. La lista sigue alargándose. Cuando se supo que habían aparecido en un tiro de mina en Pachuca, Hidalgo, que es la ciudad donde yo crecí, 7 cadáveres, o 19 según otros medios, los titulares hablaron de inmediato del sitio como de una narcomina, asumiendo desde antes de la investigación el origen de los cadáveres y ofreciéndonos con ese prefijo una imagen clara de lo encontrado. El prefijo narco no solo es un código que denota horror, es también un código que lo normaliza.
a la transformación de los cuerpos en bajas colaterales o en ejemplos, le corresponde la transformación de los espacios públicos en lugares donde el miedo se ha instalado como parte de la vida cotidiana. La guerra contra el narcotráfico no ha detenido la exportación de drogas a los Estados Unidos, ni ha disminuido el número de consumidores en México, pero sin duda ha aumentado la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Sí, como dice Jacques Rancière, la inseguridad no es un conjunto de hechos, sino una forma de gerenciar la vida colectiva. En México ha servido para militarizar el país y crear una atmósfera que criminaliza la protesta social por un lado y para hacer mucho más eficientes las organizaciones criminales por el otro, al dejar intocados los mecanismos de su proliferación. En un lúcido artículo escrito para el periódico británico The Guardian, Ed Woolamy decía que, cito, «La guerra de México no solo pertenece al mundo postpolítico y postmoral, pertenece al mundo del hipermaterialismo beligerante en el cual la única ideología que queda, la cual ponen como ejemplo los líderes de la política legítima, los hombres de negocios y los banqueros, es la codicia. Los narcocárteles no son pastiches de las corporaciones globales, ni son bastardos errantes de la economía global. Son sus pioneros. Apuntan en su lógica de negocios y modus operandi a cómo la economía legal se organizará próximamente. Los cárteles mexicanos simbolizaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mucho antes de que éste fuera soñado y florecieron con él». Fin de cita. O, para decirlo en palabras del poeta Javier Sicilia, la vida política de nuestro país es, para parafrasear a Clausewitz, la continuación de la delincuencia por otros medios. La transformación de ciertos espacios que aquí he esbozado da cuenta de cómo, en medio de un aparente caos, se va normalizando el mercado de la violencia, para utilizar la expresión de George Ellsworth, en el cual diversos actores obtienen ganancias. Lo que estamos presenciando es la instauración de un consenso policíaco que vuelve permanente la presencia militar en las calles, a la vez que proscribe un debate a fondo sobre las causas de la violencia. La cinta amarilla no solo enmarca la escena del crimen, sino también define los temas de la esfera pública. Dice Rancière que el policía no es el derecho que te interpela, como lo entendía Althusser, sino eso que dice, muévase, aquí no hay nada que ver. Pero eso es precisamente lo que es necesario, detenerse a ver y atreverse a decir, luchar por la vuelta de la política, entendida como la intervención dentro de lo que es visible y lo que es decible. Si los ciudadanos vamos a intervenir dentro de la batalla simbólica, la opción, más que simplemente negar el lenguaje que denota el inmenso poder del crimen organizado, es hurgar todas las capas debajo de él, rociarlo con luminol, ya no para ver la sangre, sino los mecanismos que la sangre oculta. Confrontar el lenguaje que excluye a todos aquellos que no participan del mercado de la violencia es ya comenzar a recuperar nuestros espacios, nombrándolos en función de la experiencia y no de las agendas de las partes en conflicto. Por supuesto, reformular los problemas no los resuelve automáticamente, pero sí permite repensar sus causas, reenfocar las responsabilidades e imaginar respuestas distintas. Cuestionar el léxico de los actores de la violencia es también cuestionar el consenso policíaco que legitima el nuevo orden. Así, también es necesario cuestionar la existencia de este problema como un problema nacional. Quizá parezca que los espacios que he descrito existen en un lugar lejano o exótico, poblado por salvajes. No es así. Los lugares donde se generan los diversos hechos de horror de los que aquí he hablado se llaman Ciudad Juárez, Acapulco, Matamoros, pero también Manhattan y Zúrich. El consenso policíaco no es un invento nacional, sino una condición de nuestro tiempo. Muchas gracias.